El error invisible que ya estaba en marcha. Contaba con el mayor ejército jamás reunido en Europa. Cientos de miles de soldados. Disciplina impecable, experiencia acumulada a lo largo de años de victorias. Y al frente de todo esto, estaba Napoleón Bonaparte. Confiado, calculador, convencido de que sería solo otra campaña rápida, otra demostración de poder. Todo parecía estar bajo control. Pero no fue así. Porque, incluso antes de la primera batalla, incluso antes del primer enfrentamiento directo, algo ya había empezado a moverse. Silenciosamente, invisiblemente, y lo más peligroso, inevitablemente. Napoleón avanzó con un plan claro: forzar una batalla decisiva, derrotar rápidamente al enemigo y poner fin a la campaña antes de que cualquier variable pudiera interferir. Así era como siempre había ganado. Velocidad, presión, decisión. Pero esta vez, había un detalle diferente. Un detalle que no aparecía en los informes. No aparecía en los mapas. Y ni siquiera en formaciones militares. El enemigo no tenía intención de luchar de la forma prevista. Y eso lo cambió todo. Si bien el ejército francés cruzaba las fronteras con una precisión impresionante, creyendo haber dominado el ritmo de la guerra, en realidad estaba entrando en un juego completamente diferente. Un juego donde el tiempo era el arma principal. Y cuanto más avanzaban, más crecía este error. Sin hacer ruido, sin generar alerta, sin parecer una amenaza real. Porque no fue un error obvio. Era sutil. La creencia de que todo seguía bajo control. Y eso es precisamente lo que hace que algunos errores sean tan peligrosos. No explotan. No se ven con claridad. Simplemente, se acumulan. Hasta el punto en que ya no se puedan corregir. Y en ese momento inicial de la campaña, cuando todo parecía perfecto, el destino del ejército más grande de Europa ya comenzaba a sellarse. La campaña que parecía imbatible. En la cúspide de su poder, Napoleón Bonaparte tomó una decisión que, a primera vista, parecía inevitable. Invadir Rusia. No por impulso, sino lógicamente. El sistema que había construido en Europa dependía del control total. El llamado bloqueo continental debía funcionar, y Rusia comenzaba a desviarse de ese plan. Para Napoleón, permitirlo significaba abrir la puerta a perder todo lo que había conseguido. Así que hizo lo que siempre hacía. Él siguió adelante. La Grande Armée era algo nunca antes visto. Más de 600.000 hombres de distintas regiones de Europa, organizados en cuerpos independientes, capaces de moverse con rapidez, atacar con precisión y adaptarse al campo de batalla. Era una máquina de guerra diseñada para aplastar cualquier resistencia. Y, hasta entonces, funcionó. La expectativa era clara. Una campaña corta. Un avance rápido. Una batalla decisiva. Una victoria que obligaría al enemigo a negociar. Pero eso no duraría. Por otro lado, el imperio ruso parecía vulnerable. Sus fuerzas estaban menos organizadas, su logística era más lenta y su mando menos eficiente. Todo indicaba que el colapso era solo cuestión de tiempo. Pero esa era la trampa. Porque los rusos no intentaban ganar de la misma manera. Estaban jugando a otro juego. En lugar de enfrentarse directamente, se replegaron. Evitaron los enfrentamientos. Crearon espacio. Y, al hacerlo, convirtieron el avance francés en un problema. Cada kilómetro ganado, aumentaba la distancia. Cada ciudad abandonada, reduce sus recursos. Cada día sin batalla, aumentaba el desgaste. Y fue entonces cuando la campaña empezó a cambiar. No visiblemente, pero estructural. Porque, si bien Napoleón creía que estaba liderando la guerra, en realidad, era la guerra la que lo estaba liderando a él. Y lo más peligroso, lo que pasa es que aún no se había dado cuenta. Porque todo parecía seguir funcionando. El ejército continuó avanzando, la disciplina aún existía, la confianza seguía siendo alta. Pero debajo de todo eso, algo ya se estaba rompiendo. Y cuando finalmente se hizo visible, ya no habría forma de arreglarlo. La estrategia que nadie notó. Al principio, todo parecía ser simplemente precaución. Las fuerzas rusas se retiraban,
evitando la confrontación directa y cediendo territorio sin resistencia significativa. Para Napoleón Bonaparte, esto era precisamente lo que esperaba: un enemigo vacilante y desorganizado, incapaz de mantener una sólida línea de defensa. Pero eso no duraría, porque lo que parecía debilidad era, de hecho, estrategia. A medida que la Grande Armée avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Los pueblos estaban vacíos, las ciudades abandonadas, las plantaciones destruidas, los almacenes incendiados. No había comida, no había refugio, no había nada. Fue una política de tierra arrasada. Y fue entonces cuando todo empezó a salir mal. Sin suministros locales, el ejército francés pasó a depender casi exclusivamente de sus largas líneas de suministro. Pero estas líneas se estaban volviendo cada vez más extensas, vulnerables y lentas. Cada paso adelante suponía un riesgo mayor. Y sin embargo, Napoleón continuó. Porque, en algún momento, el enemigo tendría que dejar de retroceder. En algún momento, llegaría la batalla decisiva. Pero ella nunca vino. Y eso cambió por completo el ritmo de la guerra. Sin combate directo, no había victoria clara. Sin victoria, no había final. Y sin final, el tiempo empezó a pesar mucho. Los soldados podían sentirlo. El cansancio se hacía notar. El hambre comenzaba a hacerse sentir. Los caballos morían, lo que reducía la movilidad y el transporte. La organización, antes impecable, empezaba a mostrar fallos. Pero la parte más peligrosa aún no era visible. Porque no fue una derrota. Fue agotador. Lento. Progresivo. Casi imperceptible. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de estrategia sea tan devastadora. Ella no destruye al enemigo de una sola vez. Ella lo debilita, hasta el punto en que ya no puede reaccionar. Y en ese momento, la Grande Armée ya era mucho más vulnerable de lo que parecía. Pero seguían avanzando. Creían que se acercaban cada vez más a la victoria. Sin darse cuenta, se dirigían directamente al colapso. El momento en que todo se derrumba. Cuando Napoleón Bonaparte finalmente llegó a Moscú, todo indicaba que ese sería el acto final de la campaña. La ciudad era el símbolo, el objetivo final, la victoria inevitable. Pero lo que encontró no fue un logro. Reinaba el silencio. Calles vacías. Puertas abiertas. Sin rendición. Sin delegación. Sin negociación. Y entonces, el fuego. Moscú comenzó a arder. Primero en puntos aislados, luego en grandes áreas, hasta que toda la ciudad se transformó en un infierno de llamas y humo. Lo que debería haber sido un refugio se convirtió en destrucción. Lo que debería haber alimentado al ejército, desapareció. Y fue en ese momento cuando el error silencioso quedó completamente al descubierto. Napoleón decidió esperar. Esperar a que el zar dé marcha atrás. Esperar que la guerra terminara allí, esperar una rendición que nunca llegaría. Pero eso no duraría. Porque, mientras esperaba, el tiempo seguía su curso. Y con ello, el invierno. Y fue entonces cuando todo empezó a ir irreversiblemente mal. Sin provisiones, sin refugio y cada vez más lejos de cualquier ruta de retirada segura, el ejército francés comenzó a colapsar. Cuando finalmente se tomó la decisión de retirarse, ya era demasiado tarde. Las temperaturas cayeron drásticamente. Las carreteras se convirtieron en hielo, los hombres caían exhaustos, y nunca más volvían a levantarse. El hambre se estaba volviendo constante, las enfermedades se estaban propagando. Ya no quedaba ninguna estrategia. Solo supervivencia. La Grande Armée, el ejército más grande de Europa, dejó de existir, no por una batalla decisiva, sino por una serie de errores que resultaron imposibles de corregir. De los más de 600.000 hombres que iniciaron la campaña, solo una pequeña parte logró regresar. El impacto fue inmediato. Napoleón no solo perdió soldados, perdió su mayor arma, la percepción de invencibilidad. Y cuando esa imagen se difundió, Europa reaccionó. Se formaron nuevas alianzas. Han comenzado nuevas guerras. Y el imperio que parecía imposible de derrotar, comenzó a desmoronarse.
Pero lo más impresionante, lo cierto es que no todo empezó con un gran error. Todo empezó con algo mucho más peligroso. Un error silencioso. La creencia de que aún tenía el control, cuando, en realidad, ya lo había perdido. En definitiva, la campaña de 1812 demuestra una cosa inquietante. Los imperios no caen únicamente por grandes derrotas, sino por errores silenciosos que pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Si este video te hizo ver la historia desde una perspectiva diferente, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y comenta abajo con la palabra control, porque fue precisamente su ilusión la que lo cambió todo.